Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. En la lección de hoy vamos a comenzar a estudiar un nuevo movimiento del arte, considerado como complejo, tanto por la estructura de sus formas como por el contenido de las ideas que se reflejan. Se dice además que tuvo sus inicios en Italia, donde se consideraba la cuna de todo renacer artístico por aquellos tiempos. Estamos hablando del movimiento artístico literario, el barroco. Por lo tanto, te sugiero que como primera actividad de la clase tomes el concepto exacto de este movimiento. Barroco, estilo dominante en el arte y la arquitectura occidentales. Sus características perduraron a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII. Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente todos los países europeos, así como en las colonias españolas y portuguesas de América. Ahora observa cómo continúa también este concepto. El término barroco se aplica también a la literatura y la música de aquel período. Sucedió al Renacimiento entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII. Impregnó todas las manifestaciones culturales y artísticas europeas y se extendió también a los países hispanoamericanos. Tienes ahora otros elementos que también debes añadir a tu concepto. Los orígenes de la palabra barroco no están claros. Podría derivar del portugués barroco o del castellano barrueco.
término que designa un tipo de perlas de forma irregular. Por supuesto que en la lección de hoy estaremos hablando entonces del barroco, específicamente en la literatura. Por lo tanto, te invito a que copies ya nuestro tema. Dice el tema, la literatura barroca. El movimiento del barroco tuvo excelentes cultivadores en España, tal es el caso de Góngora, Quevedo y también de Calderón de la Barca. No solamente llegó a España este movimiento, sino también que se extendió hasta América, donde tenemos a una poetisa muy importante que vamos a estudiar, que es Sor Juana Inés de la Cruz, específicamente mexicana. Ahora quiero que conozcan algunos elementos en las distintas manifestaciones artísticas que se aprecia cómo estuvo presente el barroco. Obsérvalos. En esta primera imagen se te muestra el convento de Tepoztlán, en México. Es uno de los ejemplos más notables del llamado barroco exuberante latinoamericano. La hermosa fachada, retablo, en la imagen es de estilo churrigueresco. Observa lo hermoso de esta figura y los excesivos adornos.
Ahora se te muestra la iglesia peruana de la Compañía de Jesús. Observa entonces allí las estructuras macizas profundamente decoradas. Por supuesto que estamos observando arquitectura. En esta imagen se te muestra la iglesia de San Carlos. Es de los edificios más representativos del barroco romano. Observa también que están profundamente decorados. Ahora se te muestra también otro ejemplo de arquitectura, donde observa que existe también una decoración amplia. Ahora se te muestra otra manifestación artística que en este caso es una pintura, donde se muestra específicamente el baile del minué, que es una danza típica del barroco, que consiste en dar pequeños pasos y gestos. Sobrevivió al tiempo a través de la música clásica, orquestal y de cámara gracias a compositores como Mozart. También puedes observar cómo se usa el contraste de la sombra y del color. En esta pintura también observamos el contraste de la sombra y el color, y también observa la excesiva decoración. Se te muestra ahora otra fachada del santuario de Ocatlán en México, considerada una de las más hermosas del barroco latinoamericano. La pintura, conocida como el Martirio de San Sebastián, que es también del artista barroco español José de Rivera. Observa también cómo está la presencia del color y también la sombra. Y por supuesto otra característica que es el gusto a la dificultad. Ahora te estoy mostrando las figuras representativas que vas a estudiar en esta etapa. Esta es la figura de Quevedo. Ahora se te muestra la figura de Góngora. Y por último, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que específicamente te recuerdo que es la que vamos a tratar sobre el barroco en América. Específicamente es una escritora mexicana. Conozcamos ahora cuáles son las características fundamentales del barroco en sentido general, porque en todas las manifestaciones artísticas fueron las mismas. Obsérvalas para que las copies en tu libreta. Ya te aparecen las primeras 4 características del barroco: su sentido del movimiento, la energía y la tensión, fuertes contrastes de luces y sombras, intensa espiritualidad, representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos.
Ahora observa las características del barroco que continúan. Expresa la conciencia de una crisis visible en los agudos contrastes sociales, la búsqueda de la novedad y de la sorpresa, el gusto por la dificultad. Como te dije anteriormente, existen distintas peculiaridades que acabas de copiar en cada una de las manifestaciones artísticas, pero específicamente en la literatura ya el escritor va a buscar una mayor complejidad, utilizando excesivos recursos expresivos. Observa ahora estas características y los ejemplos en la literatura. En la literatura, además, encontramos como características del barroco el uso abundante de recursos estilísticos como la abundancia de metáforas, el retruécano, el hipérbato. En este caso, la metáfora es una traslación de sentido. El retruécano, que también lo vas a estudiar posteriormente, es el cambio de ideas, es decir, al revés. Y el hipérbato, que en este caso es la distorsión de la sintaxis, o sea, los elementos sintácticos que no están bien ordenados. Continúan el resto de los recursos estilísticos utilizados en el barroco. Está el símil, que ya lo has trabajado. Recuerda que siempre existe una comparación en sentido figurado y se utiliza generalmente el nexo como. Está la imagen, que también la vistes en poemas anteriores. Está la hipérbole, que es una exageración, y la antítesis, que en este caso es una contraposición de ideas. Luego veremos algunos ejemplos.
Ahora observa los ejemplos de algunos de estos recursos estilísticos. El primero, nuncio canoro del sol, es una metáfora, o sea, una traslación de sentido. Se refiere al gallo que canta a la salida del sol. El segundo ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado, observa que es una hipérbole, o sea, hay una exageración en lo expresado. Cuna y sepulcro en un botón hallaron, es una antítesis, hay una contraposición de ideas. Y que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, es un retruécano, es decir, hay un juego de palabras y hay un cambio también de ideas. A lo largo de esta lección vas a trabajar con los escritores fundamentales de esta etapa, Góngora, Quevedo y Sor Juana, donde verás los diferentes recursos estilísticos. Específicamente ahora te muestro una imagen donde se ve cómo Góngora trabaja el hipérbato. Observa y copia el texto siguiente del poema Amarrado al duro banco de Luis de Góngora. Ya te aparece el fragmento del poema donde se trabaja el hipérbato. Amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra. Un forzado de dragut en la playa de Marbella se quejaba al ronco son del remo y de la cadena. Observa cómo hay una alteración en los elementos sintácticos, o sea, en la sintaxis, que es lo que te expliqué anteriormente, que es el hipérbato.
Veamos ahora cómo debía quedar ordenado esta estrofa. Por supuesto que ya están relacionados sintácticamente cada uno de los elementos. Obsérvalo. Debía quedar de la siguiente forma. Un forzado de dragud amarrado al duro banco de una galera turquesca se quejaba en la playa de Marbella al son ronco del remo y de la cadena, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra. Observa que nos están dando la imagen de un remero de galeras atado al banco del barco. Ahora te ofrezco otro ejemplo de un fragmento del poema Sátira filosófica de Sor Juana Inés de la Cruz, donde también verás un recurso expresivo utilizado por ella. Observa y copia el texto siguiente del poema Sátira filosófica de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? En este fragmento que acabas de copiar sobre sátira filosófica se muestra el recurso del retruécano, muy utilizado por Sor Juana Inés de la Cruz, que también los trabajarás en el resto de las lecciones. Quiero adelantarte además la importancia que también tuvo el barroco en cuanto a los elementos políticos, ya que las monarquías francesa y de España también apoyaron a este movimiento. Ahora te muestro una siguiente nota que no quiero que la copies, pero si a alguno le interesa puede hacerlo. Obsérvala. El idioma español con el barroco toma nuevos bríos, se viste de galas, se permite libertades que le posibilitan una expresión artística y poética más compleja, viva y elaborada. Nuestra lengua, fundamentalmente la literaria, recibió valiosos aportes. Los acontecimientos políticos también tuvieron influencia en este arte. Las monarquías absolutas de Francia y España promocionaron la creación de obras que, con su grandiosidad y esplendor, reflejaran la majestad de Luis XIV y de la Casa de Austria, en especial de Felipe III y Felipe IV. Ahora quiero que conozcas que en el barroco existieron dos corrientes, que son el conceptismo y el culteranismo. Por lo tanto, esta nota que te ofrezco te explica en qué consiste cada una.
La retórica barroca puede sintetizarse en la coexistencia de dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo. Las dos buscan la complicación formal. El culteranismo intensifica los elementos sensoriales preocupado por el preciosismo y la artificiosidad formal a través de la metáfora, la adjetivación, el hiperbatón forzado o los efectos rítmicos y musicales del lenguaje. A esta tendencia pertenece Luis de Góngora. La crítica señala como ejemplo más significativo del culteranismo la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, en cuya primera estrofa aparecen todos los procedimientos culteranos. Ahora observa nuevamente el texto para que ahora lo copies en la libreta. El conceptismo en este caso utiliza para su juego formal otros recursos como la elipsis, utiliza también la antítesis y la polisemia. Por lo tanto, ahora te ofrezco una nota para que copies en qué consiste el conceptismo. El conceptismo basa su juego formal en la condensación expresiva y para ello se sirve de la polisemia, las elipsis, las oposiciones de contrarios o antítesis, las paradojas, todo lo que exija una agudeza conceptual y cuenta entre sus principales representantes a Francisco de Quevedo. Veamos ahora cuáles son los temas fundamentales utilizados en el barroco. Copia entonces la siguiente nota. Los temas fundamentales del barroco son el pesimismo, la fugacidad de la vida, el amor y la muerte. No obstante, encontramos también en esta literatura una ansia desbordada de vivir y de gozar la belleza. Los escritores del barroco no desdeñaron la rica tradición cultural del Renacimiento, antes bien intensificaron de forma exagerada los elementos cultos del lenguaje, el uso de voces procedentes del latín y la referencia a personajes y temas de la mitología grecolatina.
Comprobemos ahora los conocimientos adquiridos en la lección de hoy. Te propongo entonces un verdadero o falso. Resuélvelo correctamente. Coloca verdadero o falso según corresponden los planteamientos siguientes. El primer planteamiento: el barroco es un arte que se dio solo en la literatura. El segundo: el barroco es una manifestación artística que enriquece el idioma con sus obras. En el arte barroco prevalecen los temas pesimistas. Observa ahora los restantes elementos donde debes colocar también verdadero o falso. El arte barroco prefiere el empleo de un lenguaje popular. En el arte barroco prevalecen dos tendencias, el culteranismo y el conceptismo. Entre las características del estilo barroco se encuentran el uso abundante de recursos expresivos que hacen más complicada la comprensión de la obra. Ahora responde verdadero o falso según corresponde. Observa ahora la respuesta de esta actividad. El barroco es un arte que se dio solo en la literatura, es falso. El barroco es una manifestación artística que enriquece el idioma con sus obras, es verdadero. En el arte barroco prevalecen los temas pesimistas, es verdadero. El arte barroco prefiere el empleo de un lenguaje popular, es un criterio falso. En el arte barroco prevalecen dos tendencias, el culteranismo y el conceptismo, es verdadero. Entre las características del estilo barroco se encuentran el uso abundante de recursos expresivos que hacen más complicada la comprensión de la obra, es también verdadero. Ahora sí estás en condiciones de copiar ya el trabajo independiente para la próxima lección. Dice el trabajo independiente: investiga y resume los datos de Luis de Góngora. Lee el poema Vana Rosa de este mismo escritor. Trabaja con las palabras que te ofrezcan dudas para comprender el texto. Es importante que realices esta actividad porque en la próxima lección vas a estar trabajando con este poema Vana Rosa. Y así, de esta forma, me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro con el lenguaje.